Tus albóndigas de casa no quedan secas porque te equivoques de carne, quedan secas porque las estás amasando como si fueran pan. El fallo de la albóndiga dura no está en el fuego, falla en el bol. Y para conseguir esa textura jugosa de bar que se deshace sola, hay que entender qué le pasa a la carne picada cuando la tocas demasiado. El primer paso no lleva carne, lleva miga de pan rústico y leche entera. Esto se llama panada y no se inventó para estirar la carne y ahorrar dinero, es un seguro de hidratación. Cuando mezclas la miga empapada con la carne picada, estás creando esponjas microscópicas. Durante la cocción, la carne se contrae y expulsa sus jugos. Si no hay panada, esos jugos acaban en la salsa y la albóndiga se queda como una piedra. Si hay panada, la miga absorbe ese líquido y lo retiene dentro. Aquí está el momento donde casi todo el mundo arruina el plato. Medio kilo de ternera y medio de cerdo. Sal, pimienta, perejil, ajo muy picado y la panada. Y ahora, la mano. El error es amasar esto con fuerza durante minutos. Tu mano está a 36 grados. La grasa de la carne se funde a esa temperatura. Si aprietas y amasas en exceso, destruyes la estructura de la carne, fundes la grasa antes de tiempo y creas un bloque denso. Integra con los dedos abiertos, apenas unos segundos. En cuanto veas que la miga se ha repartido, para. Menos manipulación, más aire dentro. Para formarlas, no las aprietes como si hicieras bolas de nieve. Dales forma con suavidad y pasarás por harina, solo una capa fina, y sacude el exceso. Pero esta hidratación en crudo no sirve de nada si ahora haces esto en la sartén. Fuego medio alto, aceite de oliva. Entran las albóndigas. No queremos cocinarlas por dentro, solo queremos una reacción de Maillard rápida. Buscamos un escudo dorado exterior que proteja la estructura. En cuanto tengan color por fuera, sácalas. Si las fríes hasta que estén hechas, las has secado para siempre. Ese aceite, lleno del sabor de la carne tostada y la harina, es la base del guiso. Cebolla muy picada, fuego medio. Aquí empieza la salsa. Cuando la cebolla esté traslúcida, un chorro de vino blanco. Deja que evapore el alcohol, que el olor cambie. Y ahora, buen tomate triturado y un poco de caldo de carne. Es el momento de devolver las albóndigas a la olla. Aquí está la clave final. El fuego tiene que estar al mínimo. Un hervor que apenas mueva la superficie. Si hierve a borbotones, la proteína se tensa y expulsa el agua. A fuego lento, la panada hace su trabajo, absorbe la salsa. 20 minutos de reloj, ni uno más. Apaga el fuego y déjala reposar 10 minutos. El calor residual termina el trabajo y los jugos se asientan. Y ahora la prueba. Al cortarla no hay resistencia, el interior brilla. La salsa recubre la carne, pero la albóndiga tiene su propia humedad. No es una receta mágica, es la panada, el amasado corto y el respeto a la temperatura. La cocina no se improvisa y cuando la entiendes, tampoco necesitas. Si quieres saber por qué otro clásico, como la carne guisada, también te queda dura, el error principal lo tienes ahí arriba.